Gritó todo lo que pudo, hasta que de los muñones donde antes estaban sus orejas brotó un líquido espeso y rojizo, hasta que su lengua, aún viva, se movió a los pies del verdugo, como la de un pez muerto. No gritaba con la boca, sino con el cuerpo, con el temblor de sus dedos ensangrentados, con un chirrido convulsivo sobre la losa de piedra. El rey, elegido por derecho de sangre, moría en el suelo de su propia prisión, con las entrañas arrancadas y atadas en un nudo alrededor de la garganta. Su nombre ya no se pronunciaba en voz alta. Las crónicas redactadas más tarde escribían «el tal». Las crónicas eclesiásticas mencionaban «aquel que renegó de la gracia». Los heraldos llevaban por las ciudades la orden de quemar sus escudos y sellar su tumba sin nombre. Incluso hubo que cambiar la acuñación de la plata. El pueblo se negaba a aceptar monedas con su perfil. Sin embargo, el cuerpo desapareció antes de que pudiera ser enterrado. Todo comenzó en verano. Un verano normal, caluroso, sofocante, lleno de mosquitos y predicciones sarcásticas. La corte parecía una olla a presión. Los obispos se peleaban con el canciller. Los hijos de la reina desaparecían uno tras otro. Primero el menor, ahogado en una fuente. Luego el mayor, que no despertó después de la liturgia. El vino se servía aguado y el pan, mohoso. Pero el rey comía, bebía y reía. Tenía una risa peculiar, aguda, cortante, como el hierro contra el cristal. Uno de los pajes dijo una vez, «Cuando se ríe parece que alguien está afilando un cuchillo». Los rumores sobre la enfermedad llegaron una semana después de la siguiente ejecución pública. El cuerpo no fue retirado de la horca durante 3 días, ya que el rey ordenó que se dejara allí, para que los pájaros rezaran por los pecadores. Al 4.º día desapareció, y esa misma noche el rey vomitó en la mesa. Una masa espesa y negra, con grumos de mucosidad y vetas rojizas, se derramaba sobre el mantel. Todos se quedaron paralizados. Solo él, después de limpiarse la boca con un trozo de pan, dijo, «El vino con carne». A la mañana siguiente se despertó con fiebre. Un médico llamado Tibo anotó en su diario, «La frente está caliente como un horno de herrero. Las pupilas están dilatadas. La piel debajo de los ojos está grisácea». Lo llevaron a una habitación aislada, en una vieja torre donde antes se encerraba a los prisioneros. Por orden del canciller, llevaron allí imágenes de santos, un hisopo y una caja con sal bendita. Sin embargo, el propio rey pidió, «Quiten eso, que la habitación permanezca en silencio». 2 días después comenzó a hinchársele el cuello. Al principio, apenas perceptible, como si fuera una picadura. Luego, de forma brusca, hasta alcanzar el tamaño de una cabeza de repollo. Se asfixiaba. Hablaba, pero solo emitía sonidos roncos. La sirvienta Janet, que entró con una infusión, dijo después, «Intentaba hablar, pero solo le salía espuma de la boca. Y risas. Juraría que le oí reír, incluso cuando no movía los labios. La fiebre no bajaba. Sudaba tanto que había que cambiarle los colchones 3 veces por noche. Los médicos lo intentaron todo. Opio, sangría, compresas con vinagre caliente. Le pusieron hierbas bajo la lengua y le echaron aceite en los oídos. Nada. Su cuerpo parecía no obedecer, seguía viviendo, pero no en paz, sino en convulsiones y delirios. Gritaba nombres de personas fallecidas. Pedía sanguijuelas para el corazón. Llamaba a su hijo, ahogado en una fuente. Una vez, en su delirio, comenzó a cantar un himno en una lengua muerta que ni siquiera los monjes conocían. Una semana después apareció el primer síntoma de descomposición. Bajo la escápula apareció una mancha oscura y húmeda, como moho. Luego, en el muslo. La carne se ablandaba. El color cambiaba de rojo a gris verdoso. El cuerpo desprendía un olor a hierro y lana mojada. Los médicos discutían. Uno hablaba de gangrena, otro de maldición.
El tercero, un cirujano ciego, se negó a entrar en la habitación diciendo: «Oigo algo respirar ahí dentro, pero no es un ser humano». Los sirvientes comenzaron a desaparecer. Dos de ellos, un hermano y una hermana, fueron encontrados muertos en el sótano, con manchas negras en los labios. Otro huyó a la abadía diciendo: «Duerme con los ojos abiertos. Ve incluso a través de las paredes». Después de eso, el rey solo estaba rodeado de personas que no podían hablar. Monjes sordomudos, sirvientes de los pueblos que no entendían el idioma. Y en la puerta había dos inquisidores armados, a los que se les había dado la orden directa de no dejar entrar a nadie sin una señal. Esa misma noche, algo salió del cuerpo del rey. Según describe el informe del médico personal Arnu, se abrió una grieta entre las costillas y el muslo, de la que salió una bolsa mucosa con un contenido denso. El olor era más fuerte que el de un cadáver ahogado. Las paredes se ennegrecieron. Era necesario tomar nuevas medidas. El suelo se cubrió con placas metálicas. El aire se purificó con humo de resina. El rey yacía inmóvil, pero aún respiraba, de forma entrecortada, con un silbido, como si alguien estuviera soplando aire en un caparazón vacío. La piel de su rostro se tensó, los pómulos se marcaron y los ojos se hundieron. Sin embargo, miraba. Miró a todos los que se acercaban, sin mover siquiera las pupilas. Uno de los monjes, que cometió un error durante la oración, fue encontrado muerto en la puerta. No tenía orejas. El canciller solicitó la transferencia temporal del poder, pero la Iglesia guardó silencio. Los cardenales discutían, temiendo una maldición. Corrían rumores de que la voz del rey se oía por la noche, con las puertas cerradas. No puede hablar, pero las paredes tiemblan. Y luego, todo fue a peor. Se le abrió una úlcera debajo de la clavícula izquierda. De allí, según se describe en el informe médico, salió una masa semilíquida en la que se encontró algo parecido a restos de tejido, como un feto incompleto. Lo quemaron en un horno. Las llamas se volvieron negras. Una multitud se reunió bajo los muros del castillo. Algunos exigían pruebas de que el rey estaba vivo. Otros rezaban por su salvación. Los predicadores gritaban: «Si la carne del rey se pudre, es que su pecado ha llegado al trono». Varias mujeres se rociaron con aceite y se prendieron fuego. Gritaban que habían visto ángeles retirándose de las ventanas de los aposentos. Al tercer día ejecutaron al cocinero. Lo acusaron de envenenamiento. Pero uno de los sacerdotes susurró: «¿Qué puede envenenar a alguien en quien ya habita la muerte?». El rey dejó de abrir los ojos, pero sus labios se movían. De la herida del vientre comenzaron a salir moscas. Cuando comenzaron a sacarlo, todavía se retorcía. El verdugo escribió en sus memorias: «Pensamos que era la muerte, pero parece que la muerte no quería llevárselo. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Le salía sangre por los oídos y tenía coágulos oscuros en las comisuras de la boca. La lengua ya yacía en un cuenco junto a él, sobre un paño impregnado en aceite». Uno de los soldados, siguiendo las órdenes del jefe de la guardia, llevó el cuerpo de vuelta a la mazmorra. No para salvarlo, sino para que terminara lo que había empezado. Llegó la orden desde arriba: no tocarlo, no acercarse, no mencionarlo. En los sótanos de la fortaleza hacía frío, pero la sangre se secaba rápidamente. El cuerpo estaba desnudo hasta la cintura. El vientre, hinchado y distendido, estaba cubierto de ratas. Uno de los guardias declaró más tarde ante el tribunal: «Aún estaba caliente. No sé si estaba vivo, pero no estaba muerto». El olor no era de cadáver, sino intestinal. Dulce, podrido, penetrante. El médico, llamado en secreto por orden de uno de los cardenales, examinó el cuerpo y anotó en su diario: «La ausencia de lengua no le impide guardar silencio. No susurra, no gruñe,
pero lo oímos en nuestra cabeza. El diario fue quemado más tarde. Comenzaron a cubrir el cuerpo con lino, pero los vendajes se humedecían por dentro. Del ombligo supuraba un pus turbio con vetas. En las axilas aparecieron úlceras de las que salía un líquido oscuro. No le daban de comer, pero su vientre seguía creciendo. Uno de los sirvientes vio que bajo la piel se movía algo alargado y estrecho. No se atrevió a decir nada y huyó. No lo volvieron a ver. Los que hacían guardia por la noche notaban que se oían ruidos procedentes de la celda. No eran gemidos ni susurros. Era como si alguien se rascara contra la piedra desde dentro. La piedra bajo el cuerpo comenzó a oscurecerse. Al principio pensaron que era sangre, pero la sangre no hace espuma. Uno de los oficiales escribió en su informe: lo que sale de él no es materia, es intención. El informe desapareció. En su lugar, al día siguiente llegó una nueva orden: sellar la puerta. No dejar entrar a nadie, ni siquiera si lo pide. A los 5 días el abdomen se abrió solo, no por la herida, sino por la presión interna. La sutura, realizada antes de la tortura, se abrió y de la abertura salieron los intestinos, llenos de un líquido grisáceo. De ellos salía vapor, como de masa caliente. El médico que lo observó lo describió así: los intestinos no estaban vacíos, estaban llenas de algo que se movía. Lo despidieron y lo enviaron a un monasterio. La guardia cambiaba cada 2 horas, pero no por cansancio, sino porque nadie aguantaba más. Los que hacían guardia por la noche oían cómo goteaba de su boca. Aunque le habían quitado la lengua, la boca no estaba vacía. En el interior de la cavidad se formó una masa grisácea. Uno de los monjes que la tocó sufrió quemaduras en los dedos. Se cubrió de ampollas. Más tarde, en el juicio, dijo: no era pus, era como ácido. Según los documentos, todavía se le consideraba vivo. En las paredes de la fortaleza escribieron: el rey respira a través de la tierra. No tiene oídos, pero oye. Calla, pero llama. Uno de los interrogadores que torturó a los allegados del rey dijo durante el interrogatorio: vi cómo se movían sus entrañas, no hacia la salida, sino hacia el cuello. Lo encontraron ahorcado, sin nota. En aquel periodo corrió el rumor por la corte de que el cadáver era una trampa, que si lo quemaban, en lugar de humo saldría una voz, que no se podía pronunciar su nombre, y que a todos los verdugos les empezaba a caer el pelo. Más tarde se descubrió que era cierto. Uno de los que le sujetaba las manos perdió la vista. Otro comenzó a ahogarse sin motivo. El tercero desapareció. Cuando finalmente le abrieron el abdomen, todos los órganos estaban a la vista. No los abrieron. Salieron solos, por presión o por voluntad propia. El corazón aún latía. Los pulmones no se movían, pero estaban calientes. Uno de los paramédicos les acercó una vela, pero el fuego se apagó. En el informe escribió: no respiraban, pero tiraban. Este documento no se incluyó en el archivo. Al final de la segunda semana decidieron embalsamar al rey, como si estuviera a punto de morir. Llegó un hombre del monasterio de San Lorenzo. Trajo resina, sal y una aguja de plata. Pero cuando tocó el cuerpo, éste derramó sangre. No era roja, sino negra, con densas impurezas. El maestro dijo: no puedo sellarlo, aún no lo han liberado. Y se marchó. Entonces envolvieron el cuerpo con tela, pero la tela se rompía, no por el movimiento, sino por la presión interior. Uno de los ayudantes intentó coser el abdomen, pero la aguja se atascaba en las fibras de la piel. Los vasos sanguíneos latían con fuerza. Cuando uno de ellos reventó, salpicó la piedra y el impacto dejó una marca como de fuego. Los rumores se extendieron. La gente se agolpaba a las puertas. Decían que no era el rey quien moría, sino el pecado que salía al exterior. Uno de los sacerdotes excomulgados gritaba: él es un recipiente, pero no de agua, de castigo. Lo arrestaron.
En la celda se arrancó las uñas y garabateó una sola palabra en la pared. Dentro. El rey aún respiraba, cuando, al 15.º día, se oyó un jadeo en su garganta, que no era un gemido ni un suspiro, sino un crujido gutural, como si un paño húmedo se desgarrara dentro de su pecho. Uno de los guardias perdió el conocimiento. Otro tiró las llaves y se marchó sin volverse. La nota que encontraron en su habitación contenía solo 2 líneas. No ha muerto. Se ha dado la vuelta. Reforzaron la guardia en la fortaleza, se bloquearon todos los accesos al sótano, se sellaron las puertas con plomo y se colgaron rosarios bendecidos en la iglesia en las cerraduras. El arzobispo, llamado en secreto, realizó un rito de purificación, pero, según consta en el informe, el fuego no se mantenía, los inciensos se apagaban y el agua se oscurecía en la copa. Mientras tanto, el cuerpo seguía cambiando. En el cuello aparecieron hinchazones oscuras, parecidas a ampollas. Pulsaban como si estuvieran vivas. Uno de los soldados, incapaz de soportarlo, pinchó una con un puñal y salió vapor, junto con un trozo de tela que parecía vísceras. En el lugar de la punción comenzó la descomposición. Al cabo de un día, esa misma zona se desintegró en polvo negro. Los sirvientes, a quienes se les permitió entrar por orden del consejo, dijeron que en la habitación se oía un gemido constante. No era una voz, sino como si la propia mampostería respirara con dificultad. Algunos afirmaban haber visto las paredes cubiertas de sudor. En el banco, junto a la cabecera, se formó una huella, como si alguien hubiera estado sentado allí todo ese tiempo. Por el palacio corrieron nuevos rumores. Se decía que el rey estaba maldito y que su alma no podía abandonar su cuerpo. O, por el contrario, que el alma ya se había ido y que lo que quedaba no era más que un recipiente para otra voluntad. Uno de los locos profetizó: «Se abrirá por dentro, como un libro, y en sus entrañas estará escrito el nombre del traidor». 2 días después, lo encontraron muerto en un pozo. Mientras tanto, la sangre del cuerpo había cambiado. Al intentar abrir una de las úlceras, el cuchillo resbaló como si fuera piedra. Bajo la piel se oyó un crujido, como si se rompiera una cáscara. De allí brotó una mezcla de mucosidad negra y partículas blancas. En el informe del cirujano se lee: la sustancia parecía un coágulo de tejido y grasa, pero se movía, como un enjambre de insectos. Al 19.º día, su caja torácica se derrumbó, sin presión, sin intervención externa. Los huesos, antes tensos, se rompieron como si el esqueleto interno se hubiera derrumbado. Uno de los monjes intentó leer una oración sobre el cuerpo, pero perdió el habla en medio del salmo. Se lo llevaron al monasterio. Más tarde escribió que vio cómo alguien parpadeaba en la cuenca del ojo del difunto. El colegio de médicos se reunió al completo y, a instancias del secretario real, dictaminó: no hay signos vitales, pero no se ha constatado la muerte. Ninguno de los presentes se atrevió a firmar el dictamen. Se repitió el intento de embalsamamiento, pero cuando comenzaron a frotar el cuerpo con una mezcla de mirra y vinagre, la piel comenzó a desprenderse en capas. La carne debajo se hinchó y uno de los ayudantes gritó: «¡Está vacío!». Tiró el cuchillo y salió corriendo al patio descalzo. Más tarde lo encontraron en el granero, acurrucado en un rincón y mordiéndose los dedos. Los animales comenzaron a morir cerca del cadáver. Primero las ratas, luego los perros que vivían en el patio. Más tarde, uno de los caballos se soltó de la cadena y se lanzó al foso. Cuando lo sacaron, le salía espuma por las fosas nasales y tenía una película en los ojos. El veterinario escribió: «El animal vio algo que el hombre no puede ver, y ya no pudo mirar». Las vísceras que yacían sobre la piedra comenzaron a descomponerse, pero no de la forma habitual. No había putrefacción en el sentido clásico. Se volvían opacas, se secaban, pero no se descomponían. Uno de los artesanos dijo: «Es como si se quemaran por dentro».
La piedra debajo de ellas se volvió porosa. Intentaron frotarla, pero la huella volvía a aparecer. Los guardias ya no se acercaban a la puerta. Dejaban la comida en una esquina. Nadie sabía por qué. El vino se agriaba durante la noche. El pan se enmohecía. Una vez dejaron un cuenco con agua demasiado cerca, y por la mañana había vetas de sangre flotando en él. Un viejo sirviente que había servido a 2 gobernantes dijo: «Ni siquiera los leprosos morían así. Esto no es una enfermedad del cuerpo, es el exilio». Era el único que aceptó quedarse junto a la puerta. A los 3 días desapareció. Su manto quedó colgado de un clavo. No encontraron nada más. Oficialmente el rey seguía considerado en estado inestable. No se pronunciaba su nombre y en los consejos dejaban vacía su silla. Una noche, alguien puso un intestino en la silla, pero nadie confesó. El sirviente que lo descubrió se suicidó. En la pared dejó escrito con carbón: «Busca una garganta». El secretario del consejo, tras 3 noches sin dormir, arrancó una página del acta y la quemó ante los ojos del cardenal. Delirando, susurró: «No tiene lengua, pero le oímos». Más tarde fue declarado incapacitado, pero antes de eso logró susurrar: «Respira con pulmones ajenos». Al final de la 3ª semana, la putrefacción había llegado a los pies. La carne se desprendía, los pies estaban vacíos y los dedos crujían al intentar moverlos. Pero el cuerpo seguía latiendo en la zona del abdomen. Uno de los cirujanos dijo: «No entiendo qué es lo que hace que este mecanismo funcione». Se suicidó esa misma noche. Los sirvientes comenzaron a echar cal bajo la puerta, pero el hedor no desaparecía. Los sacerdotes propusieron realizar un ritual de exorcismo, pero alguien del consejo dijo: «No es el diablo quien está dentro. Él se ha convertido en lo que temía». Cuando, en la 31ª noche, abrieron las puertas del sótano a la fuerza, ninguno de los 8 que entraron regresó. Más tarde, los soldados enviados a buscarlos encontraron los cadáveres: 2 con las manos carbonizadas, 1 con manchas negras en la cara y 3 con la lengua arrancada. Uno estaba de rodillas, con la cabeza hundida en una losa de piedra, como si estuviera rezando. El último no tenía ojos. Las cuencas estaban llenas de cera. No tocaron el cuerpo. No se atrevieron. Lo describieron como un caparazón vacío. La piel se le pegaba a los huesos. El vientre estaba hinchado como un saco de piel. En el cuello sobresalía un trozo de costilla. Uno de los sacerdotes, al verlo, dijo: «Ha muerto, pero no se ha ido». Otro añadió: «No lo enterramos, lo tapamos». Se declaró oficialmente el luto, sin mencionar el nombre, sin fecha de fallecimiento. Se leyó la siguiente fórmula: «La sucesión al trono se ha producido por orden superior. El trono ha quedado vacante». Ninguno de los dignatarios firmó el acta. Solo el sello, irregular, como si lo hubieran estampado con una mano muerta. El ataúd se había encargado con antelación, pero cuando lo entregaron no era del tamaño adecuado. El cuerpo había aumentado de volumen. Se había acumulado líquido en su interior. Lo trasladaron a un ataúd de madera revestido de plomo y lo rellenaron con resina. Antes le cortaron la piel de la cara para colocarle una máscara de cera. La máscara se rompió en las manos del artesano, que huyó gritando: «Está mirando a través de ella». El funeral se celebró por la noche. No había nadie en la plaza. El repique de las campanas fue sustituido por el golpe de palos contra el hierro. En lugar de misa, silencio. En lugar de coronas, piedras. Un niño, al ver la procesión, gritó: «¡Vuelve!». Más tarde comenzó a tener convulsiones. El ataúd fue depositado en una antigua cripta bajo la capilla. Lo dejaron sin inscripción. Cubrieron la lápida con sal y la murieron. Según la leyenda, uno de los trabajadores dijo: «No lo enterramos, lo escondemos». Lo encontraron una semana después, ciego.
Ese mismo día comenzaron los disturbios en la ciudad. Había 3 pretendientes al trono: el hermano del difunto, el hijo de su primer matrimonio y el sobrino de la viuda. Cada uno presentaba su propio documento. Cada uno juraba su derecho. Comenzó la guerra. Uno de los cardenales que apoyaba al hijo murió en extrañas circunstancias. Vomitó sangre. En la autopsia le encontraron una rotura en el esófago y algo parecido a un pelo dentro del estómago. El segundo, que se puso del lado de la viuda, desapareció. Se decía que había visto algo en el templo, tras lo cual se encerró en una torre y no volvió a salir. Desde allí se oían llantos. La iglesia se dividió. Unos afirmaban que la muerte del rey era un castigo divino. Otros, que un mal antiguo se había apoderado de su cuerpo. Algunos quemaban iconos con su imagen. En los monasterios se reescribían las crónicas, borrando su nombre. Un novicio, encontrado muerto junto al altar, había escrito con las uñas: «Pide que hablen por él». Entre el pueblo se difundieron panfletos: «La putrefacción es el juicio. No ha muerto. Se está dividiendo. El rey sin lengua grita más fuerte que todos». Uno de ellos fue clavado a las puertas del templo con un trozo de piel. Nadie confesó. 40 días después del funeral, aparecieron grietas en la capilla. Las paredes se agrietaron y el yeso se desprendió. Los guardias informaron de la humedad. La piedra se ennegreció. Llamaron a albañiles. Uno de ellos anotó en su diario: «Algo empuja desde dentro. Lo tapamos y sale». El consejo decidió llenar la habitación con plomo. Tardaron 7 días. Durante los trabajos murieron 5 personas. Uno enloqueció. Otro quedó ciego. El tercero dejó de hablar. El último escribió en la pared: «Esto no es la muerte, es una repetición». Pronto comenzaron los disturbios en el extranjero. Los reyes de los estados vecinos se negaron a reconocer al nuevo monarca. Uno declaró: «No inclinaré la cabeza ante quien ha salido de la podredumbre». Comenzaron las disputas, se retiraron las embajadas y la alianza se desintegró. Según las crónicas, el mundo se apartó del trono como de una llaga. En uno de los tratados redactados años más tarde se señalaba: «Así termina la dinastía que comenzó con sangre. No fue la muerte la que la destruyó, fue la imposibilidad de morir». En otro texto encontrado en los archivos se decía: «No quería ser un dios, pero se convirtió en alguien a quien temen más que al diablo». La paz no llegó. En la ciudad seguían muriendo bebés. El agua de los pozos se enturbió. A los perros se les caían los dientes. A las mujeres embarazadas se les encanecía el pelo. Los lugareños murmuraban: «Ha vuelto a encarnarse en el pueblo». Varios años después, un sacerdote llegado de una diócesis vecina celebró una ceremonia de purificación en la plaza. Una piedra se desprendió bajo sus pies. Debajo había un vacío. Nadie se atrevió a bajar. Según el informe, en el aire se percibía un olor a podredumbre y en las paredes había huellas de manos. Ese día apareció un círculo negro en el cielo. Así quedó registrado en la crónica del monasterio. El día en que nadie habló, pero todos oyeron. Así terminó ese poder. No en la gloria, no en el olvido, sino en el miedo que se impregnó en las paredes. Su nombre no se pronuncia, pero en algunas oraciones apareció una nueva prohibición: «No lo dejes entrar, aunque llame desde dentro».